No hace mucho estuve en una reunión donde un profeta del Señor estaba ministrando y él en un momento se acercó a mí y a mi esposa, nos tomó de la mano y el Señor nos habló a través de él y algo que me dijo fue: trabajas mucho en hacer que sea sencillo lo que es difícil. Y dije, esto solo lo puede saber el Señor, solo Él lo sabe. Pero me hago otra pregunta yo aquí, cuando entrego un mensaje con muchísima sencillez, si finalmente el mensaje es entendido, ¿verdad? Uno en el ámbito cristiano escucha a veces explicaciones, enseñanzas de pronto con ilustraciones o con palabras así muy celestiales. Entonces cuando uno habla sencillo, digo, de pronto si la gente capta el significado de lo que usted está escuchando. Sí, ciertamente, trabajo en hacer que el mensaje sea sencillo, sin quitarle el sentido, sin quitarle la profundidad. Ayer estábamos viajando con el pastor Prosperi y él me contaba que cuando nació su hija mayor, Paula, su mamá le enseñó algunas cosas en la alimentación de un bebé. Obviamente un bebé no puede comer un churrasco, no puede comer un bife, ¿verdad? Entonces la abuela cocinaba el churrasquito, luego lo ponía dentro de algo que pudiera filtrarlo y lo apretaba para sacar el jugo. Y ese juguito le daba a la nena, bien chiquitita, no tenía dientes, ella no podía morder la carne, no la podía masticar, pero sí podía tomar el jugo. Bueno, muchos de ustedes ya tienen dientes grandes, filosos, pueden masticar churrascos gruesos, ¿verdad? Otros necesitan ese proceso donde la palabra les sea sencilla para poderla entender. Y en eso trabaja su pastor. Algunos de estos mensajes hace semanas o meses que viven dentro mío y yo he descubierto que cuando yo trabajo con la palabra de Dios trabaja conmigo y eso me gusta mucho, me hace bien. Entonces, me surge esta pregunta: cuando uno lo hace demasiado fácil, de pronto el oído acostumbrado a hablar cosas estruendosas, grandes, altisonantes, de pronto parece que no tuviera valor o no tuviera significado. Pero quiero contar con su máxima atención y dedicación a esta palabra porque quiero preguntarle esta mañana, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Los que me escuchan predicar desde hace años se habrán dado cuenta que la palabra problemas no es una palabra común en mi léxico. Les profeso, yo he tratado de controlar muchísimo el uso de la palabra problema. Porque escucho a gente que todo le llaman problema. El problema de esto, el problema del otro, el problema. Y a veces no se están refiriendo a un problema. Están refiriendo a un asunto, a una cuestión, a algo. Estoy buscando el problema de la llave. Una llave no es un problema. Está buscando ese objeto que necesita. Entonces, en el vocabulario de muchas personas la palabra problema está tan ligada, tan metida en su hablar de todos los días, que todo es problema. Y cuando uno los escucha parece que viviera una vida tan problemática. Entonces, cuando descubrí eso hace muchos años atrás, me cuido muchísimo para usar la palabra problema. Lo cierto es que los seres humanos no tienen problema. Los seres humanos a veces somos un problema. Pero la pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es? Y esta mañana quiero meditar con ustedes sobre justamente esta pregunta y caminar juntos en la búsqueda de la solución, porque el Espíritu de Dios tiene la capacidad, la sabiduría, el poder de hacer un diagnóstico correcto para ayudarnos a descubrir el problema. ¿Te gustaría que el Espíritu Santo te ayude a descubrirlo esta mañana? Y a solucionarlo. Porque es triste cuando uno descubre un problema y no tiene la solución. Pero esto es lo glorioso en Cristo Jesús. Él puede ayudarnos a descubrir todo problema
y a encontrar en el poder de sus fuerzas la solución a todo problema. Amén. Entonces vamos a caminar muy, pero muy confiados. Nosotros debemos buscar la ayuda, el consejo, el diagnóstico del Espíritu Santo con toda la confianza. Con toda la confianza. Así que bueno, no busco un diagnóstico fatal, donde uno termina ahí sin esperanza, ¿verdad? Sino que busco el remedio total. Ese remedio que nos haga libres justamente del problema, nos ayude a encontrarlo y nos ayude a solucionarlo, porque lo cierto, la vida es una carrera de obstáculos y el problema no es el obstáculo, el problema es no poder saltar el obstáculo, ¿verdad? El problema no es el árbol que tengo adelante, el problema es no poder maniobrar para esquivarlo, porque si lo puedo esquivar, listo, el árbol no me es ningún problema. El problema es cuando veo el árbol y me problematizo tanto que ¡pum!, me choco contra el árbol. Bueno, el árbol, la pared, cuántas cosas nos chocamos, ¿no? Había una publicidad que decía, el ser humano es el único ser, lo decía de otra manera, pero como yo no estoy de acuerdo que el ser humano es un animal, eso dicen los animales. El ser humano no es un animal de costumbre, aunque tenga costumbres de animal, pero no es un animal de costumbre. Es el único ser sobre la tierra creado a imagen y semejanza de su creador. El único. Y Dios no nos hizo para ser un animal, sino para ser seres humanos. Entonces decía esta publicidad que el ser humano es el único que tiene la capacidad de chocarse 2 veces o 3 con la misma piedra. Y en un acto de franqueza tenemos que decir a veces que venimos toda la vida tropezando con la misma piedra. No podemos permanecer en un empleo, no podemos formar un hogar estable, no podemos permanecer en una congregación, no podemos desarrollar un compromiso de ministerio, no podemos llevarnos bien con los vecinos. Entonces nos mudamos de barrio, al poco tiempo, ¡pum!, en el otro barrio las cosas suceden igual. No, con esta iglesia no me entiendo, me voy a otra iglesia, al poco tiempo, ¡pum!, el problema sucede igual. Entonces, habrá que solucionar la cosa. Porque quiero decirle que cuando entremos en el cielo, hay un solo cielo. Y no nos podremos mudar de cielo. Cuando entremos en el cielo, hay un solo cielo. Así que tendremos que aprender a solucionar eso de que por allí nos cuesta remediar las cosas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es? Si todo está recuperado, porque nuestro problema, el que identificamos siempre fue la caída en el Edén, ¿verdad? Hemos venido semanas y semanas y semanas explicando esto. Bienaventurados los que ya captaron el concepto, la enseñanza, y ahora que esa enseñanza se incorporó a su vida, usted necesita empezar a aplicarla en su vida diaria. Si lo que Adán comprometió, Cristo lo recuperó. Adán comprometió nuestra salud, Adán comprometió nuestra paz, Adán comprometió nuestra eternidad. Pero Cristo la recuperó en el Calvario. Él vino para darnos vida, vida eterna, para darnos vida y vida en abundancia. Así que todo lo que Adán perdió, Cristo lo recuperó. ¿Cuál es el problema entonces? Si todo lo que se había perdido ya está recuperado. Habrá que descubrir entonces cuál es el problema. Así que no buscamos un diagnóstico que nos deje sin esperanza, sino que nos dé el remedio total. Y este remedio necesita que lo tome para librarme de todo mal. Ayer estábamos en un retiro y el predicador contó de una persona que estaba en un tratamiento por una enfermedad, por alguna causa, él no quería tomar el remedio, finalmente muere por esa enfermedad y cuando hacen limpieza en su habitación encuentran debajo de su cama todos los remedios. Lo llevaba a la pieza como que lo iba a tomar y lo tiraba. Entonces nosotros en la búsqueda de la solución del problema vamos a buscar el remedio no para tirarlo, sino para tomarlo. No viene en frasco, no viene en blister, viene envuelto en gracia, en gloria, en misericordia, en bondad del Señor. Así que
necesito el remedio para todo mal, para todo mal. Y entonces busco ese diagnóstico real. Porque una de las cosas que uno puede hacer al tratar un problema o una enfermedad es mentirse. La manera de ser sano es tener, la manera de un tratamiento correcto es tener un diagnóstico correcto. Y de tener un médico en casa algo aprendí. Pero lo aprendí en otra ocasión cuando estaba estudiando y uno de los profesores nos decía, no, en otros ámbitos de la salud de las personas, no hay un tratamiento correcto si no hay un diagnóstico correcto. Entonces esta mañana vamos a asumir esta necesidad. Necesitamos un diagnóstico correcto, porque el remedio correcto ya está provisto. Amén. Así que si el remedio está, ¿cuál es el problema? Preguntarle al hermano que está a tu lado, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Mire, el problema es que si usted abre la puerta de su casa y encuentra la boleta del gas o de la luz y no tiene con qué pagarla, es un problema, ¿verdad? Pero si allí está y tiene con qué pagarla, ¿cuál es el problema? Vamos y la pagamos. El problema es cuando no lo tenemos, ¿verdad? Pero si lo que Adán hizo en el Edén, todo, ¿cuánto? Todo fue pagado por Cristo en el Calvario. ¿Todo hay con qué pagar? Sí, es la gracia de Cristo Jesús. Todo ha sido provisto. Entonces, ¿cuál es el problema? Aleluya. Lucho con un mal que está de afuera, pero el problema es que también está de adentro. Ahí está. Y cuando leemos la oración del Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, una de las cosas que de pronto la pasamos de largo superficialmente, o nuestro enfoque de este contenido en el Padre Nuestro, lo referimos o lo pensamos, lo entendemos respecto a la lucha demoníaca, los ataques de Satanás, el infierno entero alrededor nuestro. Y no le digo que no incluye eso, pero es un poquito más amplio. Incluye el verdadero problema que tenemos. ¿Cuál es el problema? Que el diablo anda alrededor nuestro como león rugiente queriéndonos devorar. ¿Cuál es el problema? La palabra dice, al cual resistilo firme en la fe. Así que si estoy lleno de fe, de confianza, he aprendido a confiar en el Señor para resistirlo en la fe, ¿cuál es el problema? Él ruja, yo rujo más fuerte. Él me amenaza, como decía un ministro, creo que fue el hermano Cash Luna. Cuando el diablo te viene a condenar, hacele acordar que él ya está condenado. Cuando viene a señalarte tu debilidad, hacele acordar que él tiene condenación eterna y vos tenés vida eterna. Y esa es la precisa razón por la que el diablo te tiene bronca. Porque él no se puede salvar y vos sí te salvaste. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Nos animamos a averiguarlo? En el Padre Nuestro, capítulo 6 de Mateo, Jesús incluye este ruego al Padre, guiándonos a orar por el alimento de cada día, por el perdón. E incluye versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del mal. Y aunque es así de sencillo leerlo, a veces en la vida es complicado superar las influencias del mal. Y quiero decirle, no esté pensando en los demonios que aparecen, la persona mala que... No, estoy hablando del... Porque los males peores son los que uno lleva adentro que los que están afuera. ¿Se entiende? Luchamos con el mal de afuera y también con el mal de adentro. Y esta es la cosa. ¿Contra qué luchamos?
Hay un caso en la historia, justamente estoy observando esos casos y esos relatos en las Escrituras, donde el relato bíblico hace un alto para explicar algo y sigue explicando lo mismo, lo que viene explicando antes. Por ejemplo, aquí en Crónicas capítulo 4 viene mencionando la descendencia, la genealogía de Judá. Y bien importante la genealogía de Judá, porque es de la descendencia de la cual nace Cristo. Entonces viene mencionando nombres y esos nombres que imposible que te vas a acordar de memoria. Imposible, nombres muy extraños, muy raros. Pero llega capítulo 4 a versículo 9 y menciona un nombre y se detiene allí por 2 versículos. No dice simplemente el nombre, sino dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Cómo se podría decir esto? Más inteligente, más sobresaliente, más notable en la historia. Hace un alto para hacer este relato, para mencionar a Jabes y dar detalles de él. Y lo primer detalle que da, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. ¿Sabe qué significa Jabes? Dolor. Dolor. Así que cuando Jabes jugaba con los chicos y la madre lo llamaba ¡dolor! Venía a tomar la leche, dolor. Iba a la escuela y la maestra le decía, a ver, dolor. ¿Qué vamos a aprender hoy en la clase? ¿Te gustaría que te llamen así? ¡Qué nombre! Eso es lo que se llama mote, cuando alguien se liga un nombre que se lo liga y lo tiene para toda la vida. Un apodo, eso es lo que mote se llama eso. Pic, lo marcó. Dolor. Me asusté cuando leí este pasaje. Dije, gracias a Dios mi mamá no era la de Jabes. Cada vez me entero más cosas del día que yo nací. Si mi mamá hubiera sido la mamá de Jabes, yo me llamaría agonía. Me llamaría sufrimiento. Qué raro sería para usted cuando en alguna confraternidad se encuentra con hermano y le dice, ¿qué iglesia va? Y dice, yo voy a la iglesia del pastor sufrimiento. Voy a la iglesia del pastor agonía. Menos mal que mi mamá no era la mamá de Jabes. Sufrió mucho mi vieja al día que yo nací. Pero gracias a Dios eligió nombres que tienen otro significado. Pero imagínense, Jabes, lo primero que le sucede es que le meten un nombre que lo marca para toda la vida, porque Jabes significa dolor. Pero ¿por qué fue más ilustre? ¿Por qué fue más notable? ¿Por qué sobresalió? ¿Por qué aparece en la historia? ¿Por qué en el relato bíblico, cuando se viene mencionando nombres de los descendientes de Judá, llega a Jabes y se detiene para dar un detallecito importante de la historia? Porque dice que Jabes fue más ilustre que sus hermanos, se llamaba Dolor, su madre lo marcó con ese nombre, pero versículo 10 dice, e invocó Jabes al Dios de Israel. Y acá está la diferencia. ¿Qué hizo Jabes? Invocó a Dios diciendo, oh, si me dieras bendición. Quiero que haga un peso real de la palabra bendición, que le tome el peso real. Nosotros usamos la palabra bendición como un hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola hermano, bendiciones. Haciendo chao, hasta pronto, adiós. Y usamos la palabra bendición así en otro sentido, mucho más liviano, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que cayó sobre el hombre y sobre la tierra cuando Adán pecó en el Edén? ¿Qué cayó? Maldición. Y bendición es lo opuesto a maldición. La maldición te condena, la bendición te bendice. ¿Verdad? Y Jabes ora de esta manera, oh, si me dieras bendición. Esa fue su oración. Y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo, la compañía del Señor, y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Qué pidió? Y me libraras del mal. Y el versículo 10 termina diciendo, y le otorgó Dios lo que pidió. Este hombre que pide bendición del cielo,
ser libre del mal, pide progreso, pide prosperidad, pide amparo divino, Dios lo oye y le responde. Y se ve que el escritor sagrado, cuando viene mencionando los nombres, no puede pasar por alto a Jabes. Jabes es más ilustre, notorio. En la historia sobresale ese hombre. ¿Qué fue que hizo? Siempre cuando vi la historia de Jabes dije, se ve que Jabes leyó el Nuevo Testamento. Usted sabe que es imposible que haya leído el Nuevo Testamento porque él vivió en la historia antigua. Pero hace exactamente la oración que Jesús nos enseña en el Padre Nuestro. Líbrame del mal. ¿Qué hizo Jabes? Líbrame del mal. Ahora esta mañana, con lo que voy a transmitirle, si usted sí ora de esta manera, usted es un creyente que tiene coraje. Líbrame del mal. ¿Se anima a decirlo conmigo? Señor, líbrame del mal. Jabes oró de esa manera y Dios le otorgó lo que pidió. Por eso fue ilustre en la historia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál era el problema de Jabes? El problema de Jabes era su nombre, el problema de Jabes era el mundo opresor que lo rodeaba, el entorno de Jabes era muy, pero muy serio. Lo grave de lo que él enfrentaba era la maldición que pesaba sobre la tierra, el mal de afuera y de dónde más. Lo decimos claro esta mañana, de afuera y de adentro. De afuera y de adentro. Pablo hace el reconocimiento de esto y dice, de afuera conflictos y de adentro temores. Hablando de su experiencia como hombre de Dios, como apóstol, contando lo que ha sido su vida y su ministerio, cuenta que él enfrentó de afuera conflictos, pero de adentro descubre temores. ¿Cuál es de verdad el problema? ¿Cuál es de verdad? Lo cierto es que hay un aspecto externo a nuestro problema. Lucho con un mal de afuera y con un mal de adentro. Y lo de afuera es, bueno, es un mundo en crisis. Más o menos esa frase conocida, sálvese quien pueda. ¿Verdad? Estamos en un mundo en crisis, en tremendos conflictos. No hace falta más que escuchar 3 o 4 noticias para darnos cuenta que el mundo entero está en conflicto y que está en crisis. Así que ni hace falta explicar mucho esto de que vivimos en un mundo que está en una tremenda crisis. Crisis en todos los sentidos. Porque los países más pudientes, que no tienen miedo al hambre, tienen otro tipo de problemas políticos graves. Y en otros lugares que de pronto está el otro problema serio, que ni tienen que comer, están muriendo en la pobreza, también tienen conflictos, guerras y enfrentamientos. Así que vivimos en un mundo en crisis y no era diferente el entorno de Jabes. Así que por eso podemos comprendernos un poquito a nosotros. Vivimos en un mundo en crisis. Vivimos en un entorno decadente. Nuestro entorno es decadente. Por eso la palabra del Señor nos dice, no os conforméis a este siglo. No te adaptes, no te dejes moldear. Vos tenés otra esperanza, vos tenés otro destino, vos tenés otra visión, vos tenés otro futuro. No te dejes moldear, porque nuestro entorno, nuestro mundo es decadente. Coincidimos en esto, ¿verdad? Las cosas malas se agravan, pero las cosas buenas se multiplican. Estoy diciéndole a los hermanos que estoy en deuda con un mensaje sobre el cual estoy trabajando. Quiero hacerlo claro, quiero hacerlo muy ilustrativo, tiene que ver con los paralelos contemporáneos, cosas que van sucediendo al mismo tiempo y lo malo, lo que ves con tus ojos, tiene que ayudarte a entender que lo bueno también está ocurriendo aunque no lo veas. ¿Se entiende? El domingo pasado les decía a los hermanos, los que hemos viajado muchas veces en tren en Buenos Aires, descubrimos que había cosas que nos ayudaban a entender que el tren estaba llegando al andén, era que la gente se movía, corriendo para el andén, los pájaros salían volando, había un ruido bárbaro en la estación y a veces las estaciones temblaban porque si eso pasaba, que la gente corría hacia el andén, los pájaros volaban y había muchos ruidos porque el tren estaba parando en el andén. ¿Verdad? Entonces,
todo el ruido que está aconteciendo en el mundo entero, los enfrentamientos, las guerras y rumores de guerra y todo lo que dice la Biblia que está sucediendo, quiere decir que el tren de su gloria está deteniéndose en el andén. Nos vamos con Él, nos vamos con Él, nos vamos con Él. Amén. Gloria a Dios. Donde abundó el pecado, y descaradamente está abundando, ¿qué dice la palabra? Sobreabunda la gracia. Entonces necesito entender que la decadencia del mundo es un claro mensaje que si el mundo que no tiene a Cristo va cuesta abajo, los que tienen a Cristo van en su vida hacia la gloria. Por eso Apocalipsis dice, el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que ha rechazado al Señor y ha decidido perderse, piérdase del todo. Pero el que ha decidido ser santo, el que ha decidido amar al Señor, ame a Dios todavía, santifíquese todavía. Paralelos, ¿ve? Y están contemporáneos. Vamos a meternos en eso en algunas semanas más cuando el Espíritu Santo me diga, dale, este es el momento. Pero te voy preparando. ¿Por qué el prepararnos de esta manera, hermanos? Dios se manifiesta, esto lo aprendí de un ministro de Dios, me quedó así grabado en el alma y en el espíritu. Dios está presente siempre, pero se hace manifiesto, o sea, se hace que usted se dé cuenta que está, donde es creído, donde es adorado y donde es revelado. Todos nosotros creemos, todos nosotros adoramos, y la responsabilidad que tenemos los que traemos la palabra es traer revelación al pueblo. Entonces, crea en el Señor, adore al Señor y cuando llega la revelación no la deje pasar. Por esto lo anunciamos, lo decimos y cada predicación, amado. Esto que voy a decirles, por favor, no es crítica absolutamente para nadie, sino quiero que usted pueda aprovechar al máximo la palabra que recibe. La predicación no es el ratito para entretener a los hermanos. La predicación no es un ratito para decirle algo lindo, por lo menos en algunos ministerios y específicamente en mi ministerio. Cuando Dios me da la oportunidad de ministrar y de predicar, yo siento la responsabilidad que debo llevar una cuota de revelación. Así que esta mañana le estoy entregando una cuota de revelación. Y alistándonos con una palabra que tendremos que ver en poco tiempo, porque vivimos en un mundo decadente. En Isaías capítulo 6 se relata el llamado del Señor a Isaías, o la convocatoria que Dios larga e Isaías la toma y se convierte en el profeta que escribe más extensamente en el Antiguo Testamento. Pero capítulo 6 nos cuenta, bueno, la historia de Isaías es algo así un poco traumática en esa etapa de su vida, porque él es un joven que es pariente del rey, así que mientras era pariente del rey todo estaba seguro. ¿Qué problema iba a tener si su tío Usías era el rey? Pero cuando el rey Usías muere, él queda en el desamparo total, porque una de las costumbres de los reyes de la antigüedad era eliminar toda la parentela del rey anterior para que nadie le quiera patear el trono, ¿verdad? Así que de estar seguro, tranquilo, porque su tío era el rey, pasa a estar entre la lista de los amenazados. Entonces Isaías se pone a buscar al Señor y tiene una experiencia fuertísima. Él ve la presencia gloriosa del Señor y el templo, la casa de Dios, tiembla a causa de la gloria que está allí y él se pega el susto de su vida. Y dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, y quiero que entienda esto, cuando uno tiene una experiencia con Dios, no sale a quererse hacer el angelito que vuela por aquí y para allá y a querer dirigirle la vida a los demás. Cuando alguien tiene un real encuentro con el Señor, lo primero que tiene es una revelación de sí mismo. La necesidad de conversión, de cambio, de transformación. Y lo primero que le pasa a Isaías es esto: muero aquí, porque yo soy un hombre de labios inmundos, soy un tipo perverso, pecador, y he visto al Rey Jehová de los ejércitos, este Dios me fulmina. Pero no pasó eso.
Un ángel tomó brasas del altar, tocó sus labios y le dijo: "He aquí este fuego de Dios te limpia de tu pecado y quita tu culpa", y lo hizo libre, la conversión, ¿verdad? Cuando uno reconoce los pecados, el Señor nos perdona y nos transforma. Y luego de esa experiencia, cuando Isaías dice: "Soy un hombre de labios inmundos que vivo en medio de un pueblo de labios inmundos", ¿sabe qué está diciendo Isaías? El entorno en el que vivo es peor que yo. ¿Cuántos esta mañana pueden decir eso? Yo tengo mis conflictos, mis cosas que abandonar y que cambiar, pero el mundo en el que vivo está peor que yo. Un mundo decadente. Pero qué lindo. Cuando un corazón se abre, por más decadente que sea tu entorno, Dios te llama igual. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, un mundo decadente. Un mundo violento, cruel, un imperio dominante, muy cruel, destructivo de los demás. Pero en medio de ese ámbito decadente, cruel, perverso, hay un hombre que tiene el corazón abierto para Dios. Y Dios lo llama Abraham. Ahora aquí con Isaías pasa lo mismo. Él es limpiado de su pecado y oye la voz del Señor: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y voy a decirle otro detalle: la persona que oyó la voz de Dios es una persona dispuesta para servir. Mucho detalle, ¿verdad? A veces personas que alegan tener una vivencia espiritual le quieren gobernar la vida a los demás, pero ellos mismos ni cambian ni sirven. Tiene que servirte suficiente para darte cuenta con quién tratás. No, porque yo tuve una revelación que bajó un ángel, que esto, que el otro. Bueno, ahora yo quiero ver tu fruto, tu dedicación, tu constancia, tu fe, tu amor por el Señor y tu amor al pueblo del Señor. Vamos a dejar ese tema, aunque es parte de lo que la Biblia nos enseña, que nosotros no debemos correr detrás de cualquiera que nos quiera engañar. Isaías tiene este encuentro con el Señor y lo primero que descubre es su problema. ¿Cuál era el problema de Isaías? ¿Cuál era el problema? El que él tenía muchas cosas que cambiar. Él no estaba en condiciones, no estaba en libertad de buscar al Señor porque estaba prisionero de su pecado. Él vivía en un mundo decadente que siguió siendo decadente. La diferencia es que él tuvo un encuentro con el Señor y fue transformado de ser un condenado a ser un profeta. Un hombre transformado, una persona transformada, una mujer transformada va a glorificar al Señor todos los días de su vida. Amén. Entonces esta es la situación de Isaías. Así que finalmente, el mundo en crisis no es el problema definitivo. Un entorno decadente tampoco. Bueno, un diablo enfurecido, como león rugiente, que te amenaza, que te ataca, ¿es el problema? ¿Desde cuándo hace que el diablo anda haciendo eso? ¿En el tiempo de Noé andaba el diablo? ¿En el tiempo de Abraham andaba el diablo? ¿En el tiempo de los profetas andaba? ¿Fue el problema? No, los profetas entregaron su mensaje, Noé construyó el arca, Abraham siguió al Señor. ¿Cuál es el problema entonces? ¿El diablo? La excusa del que no quiere cambiar dice: "Y el diablo, hermano. El diablo me tentó, el diablo, el diablo". Un cómico decía que encontró al diablo llorando en la esquina de la iglesia. Le preguntó: "¿Qué te pasa?" Y dice: "Que todos me echan las culpas a mí". Por cierto, el diablo es homicida. Jesús dice que es ladrón, que no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y cuál es el problema? ¿Quién tiene que tener autoridad contra quién? ¿El diablo contra usted o usted contra el diablo? Ahí vamos descubriendo dónde está la cosa. Se le apareció a Jesús en el desierto y le dijo: "No tenés que ir a la cruz. ¿Para qué vas a sufrir? Postrado me adorás y yo te doy todos los reinos de la tierra". Mire qué cara dura que es. Jesús se enfrentó con él. ¿Era el diablo el problema de Jesús? Ese es el tema. Jesús no tenía ningún problema. Ese es el tema. Jesús no tenía ningún problema. Entonces, si bien vivimos en un mundo en crisis, en un entorno decadente, anda un diablo enfurecido como león rugiente alrededor nuestro, al cual lo tenemos que resistir firme en la fe, entonces, ¿cuál es el problema? Nos vamos acercando al diagnóstico, ¿verdad?
Bueno, en los próximos 5 minutos usted le va a agarrar la desesperación por irse del templo. Caminamos juntos para enfrentar el problema. ¿Cuál es el problema? Justamente ayer un siervo de Dios que estaba ministrando en una reunión a la que fuimos, hablaba de cosas que suceden en la vida del líder y de los ministros, y decía justamente no son las cosas de afuera las que nos atan, sino las de adentro. Y yo dije, gracias a Dios que ya tengo terminado mi mensaje, si no me sentiría que estaba copiando. Mi mensaje ya estaba desde el día viernes en la mano de los líderes. Así que entonces en el diagnóstico descubro que mi problema es entender lo que me pasa. El diagnóstico de mi propio entender pasa a ser un poquito el problema. El modo que nosotros entendemos las cosas. Nosotros la entendemos, la explicamos, queremos convencer a los demás. La cosa es, ¿se produjo en nosotros el cambio? Se produjo el cambio. Bueno, a veces un poco de humor ayuda a ilustrar, pero quiero decirle, no vine a contar cuentos, simplemente estoy usando una ilustración. Alguien fue al médico y el médico lo recibió y le dice, bueno, ¿y qué le pasa? Dice, me duele todo, doctor. ¿Cómo todo? Me duele todo, donde me toco me duele. ¿Le duelen las rodillas? Sí, doctor, me toco la rodilla y me duele. ¿Y los hombros? Y el doctor estaba tratando de ver si era una cuestión de las articulaciones. Eso te tiene reuma. Dice, ¿y la cabeza? Sí, doctor, me toco la cabeza y me duele. ¿Y la nariz? Me toco la nariz y me duele donde me toco me duele. Y dice, bueno, lo voy a revisar. Lo revisa y le dice, usted tiene el dedo quebrado. No tiene ningún problema, usted tiene el dedo quebrado. Y a veces nosotros hacemos de nosotros mismos un diagnóstico así. ¡Ah, qué problema! ¡Qué problema! Y problema aquel, lo otro, un problema por todos lados. ¿No será que está el dedo quebrado? Quiere decir que nuestro propio diagnóstico no es ninguna garantía, ¿cierto? Nuestro propio diagnóstico no es una garantía. ¿Cómo anda, hermano? Bien. No abandonó ningún pecado todavía. Pero como su equipo ganó, está eufórico. ¡Gloria a Dios! Y hasta te convence que anda todo bien. Y otros, ando mal espiritualmente, hermano. Afligido. Por favor, si digo algo que se parece a la realidad, no se ofenda. Se me murió el gatito. Bueno, yo entiendo la pasión que alguien tiene por su mascota, pero usted no puede decir que fue borrado del libro de la vida porque se angustió por eso. Entonces, los diagnósticos que hacemos de nosotros son muy imprecisos y muy peligrosos. Y muy peligrosos. Dígame, ¿no hay muchos momentos que usted siente que Dios está lejos? Y que está orando y parece que la oración no sale de la habitación, abre la puerta por las dudas, bueno, esa cosa que no sale, o como con la onda del teléfono buscando la antena se acerca a la ventana. A orar más fuerte cerca de la ventana porque parece que la onda no sale, a ver si sube para el cielo. ¿Cómo nos traicionan los estados emocionales? ¿Cómo nos traicionan? ¿Cómo nos traiciona emotivamente marcas que llevamos en nuestra vida? ¿Cómo nos traiciona? Por lo tanto, nuestro diagnóstico es re peligroso. Así que quiero esta mañana, descubriendo lo peligroso que somos cuando hacemos nuestro diagnóstico. Me duele todo. No, no es todo tu problema, es una situación muy puntual. ¿No es verdad que cuando nos duele una muela parece que nos estuviera matando? Y es una sola pieza dental, pero que su dolor se refleja aún por todo el cuerpo. Y entonces, cuando nosotros hacemos un diagnóstico de nuestro problema, a veces somos así alarmistas, muy alarmistas.
¿Y qué tal, cuando hay algún dolorcito en nuestro cuerpo que no lo conocemos de dónde viene, ya se nos vienen las ideas de que tenemos el diagnóstico más fatal que nos pudieran dar en la historia? Nuestra mente es así, nuestras emociones son así. ¿Cuál es el problema? Entonces es mejor dejar que el diagnóstico lo haga el Espíritu Santo. ¿Verdad? Es mejor que lo haga el Espíritu Santo. Ahora quiero preguntarte, ¿te animás? Termino el mensaje aquí si no cuento con tu coraje. ¿Te animás a pedirle al Espíritu Santo que haga Él el diagnóstico? ¿Estás seguro? Obvio que yo no soy el Espíritu Santo. Está claro, ¿verdad? Yo simplemente soy un hermano como tú, pero que le pido al Espíritu Santo que me ayude a entenderme qué me pasa. Y a veces Él me revisa y me dice, tenés una amplia cuota de incredulidad. ¿Te cuesta creer? Orás, cantás, alabás, pero a la hora de enfrentar los hechos te cuesta. Lo bueno, quiero darte la tranquilidad, que el Espíritu Santo tiene el diagnóstico y tiene el remedio. Nunca el Espíritu de Dios te va a decir dónde está el problema y no te va a dar la salida. Está la promesa en las Escrituras. Nunca nos va a dejar de ser probados más de lo que podemos resistir. Gloria a Dios que junto con la prueba, Dios nos da también la salida. Así que quiero que tengas confianza. ¿Tenés confianza en el Señor? Es decir, de aquí en más solamente soy el que predica, pero entra usted en un área personal, muy personal en el trato con el Espíritu Santo. Muy personal. Solo quiero darte esta tranquilidad y esta confianza que el Espíritu Santo tiene el remedio correcto, el diagnóstico correcto, el tratamiento correcto. Antes de empezar a predicar estábamos cantando este coro. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mi vida nunca más será igual. La mayoría de los creyentes cantan este coro pensando cuando eran inconversos. Ya ahora estoy convertido, ya no tengo nada que cambiar. Canto este coro cuando yo era un pecador perdido, pero ya ahora estoy salvo, mi nombre está anotado en el libro de la vida, no me queda nada que cambiar. ¿Ya habré cambiado todo? Por eso, mirando a cara descubierta el rostro del Señor, somos transformados de gloria en gloria por su Espíritu. Cuando me detengo delante del Señor, voy descubriendo cuántas cosas todavía tengo que cambiar. Lo fundamental ya está. Salí de la condenación. Mi nombre está en el libro de la vida. Pero eso no significa que no me quedan cosas que cambiar. ¿Se anima todavía? Es posible que cuando el Espíritu Santo recorre tu corazón, descubra que hay cosas que no perdonaste, y ese es el problema. Que te cuesta entender que Dios te perdonó a vos porque vos no podés perdonar a los demás. El problema está en que Dios no te perdonó. No, el problema está en que el corazón está cerrado y no entiende eso. Cuando el Espíritu Santo revisa nuestro corazón, podría muy bien decirnos que hay cosas que no queremos abandonar, renunciar. Pecados que no queremos soltar, culpas que no queremos reconocer. O simplemente, todo depende que tengamos la actitud madura de pedir perdón. Y pedir perdón, ¿cuál es el problema? Nos cuesta. Especialmente tener que ir a alguien que nos dio un consejo y ese consejo era certero. Ese consejo venía de parte de Dios y tener la humildad de decir, yo tuve mis oídos sordos y no escuché cuando me diste ese consejo. Yo hubiera obedecido, me hubiera evitado tanto dolor. ¿Cuál es el problema? Es que mi orgullo no me deja pedir perdón. ¿Voy a recibir perdón? Claro que sí. ¿Y cuál es el problema entonces? Que mi orgullo no me deja pedir perdón. ¿Nos entendemos, hermanos? El verdadero problema no es que el diablo ande por ahí, el verdadero problema no es que otro nos lastime, el verdadero problema está en una cuestión de maduración en nosotros.
Ayer entre las personas que estaban en este retiro, un matrimonio tan lindo, sirviendo al Señor con todas sus fuerzas. Pero yo recuerdo cuando esa joven se acercó y me dijo, pastor, yo tengo un problema, yo no puedo permanecer firme en nada de lo que emprendo. Si emprendo una carrera la abandono, si tengo una amistad el tiempo se corta, si emprendo un compromiso en el ministerio lo dejo. Tuvo la valentía de descubrir dónde estaba y lo que hicimos fue orar y pedirle al Señor que traiga su gracia. Hoy la veo casada con un matrimonio hermoso, con sus niños, sirviendo al Señor con toda su fuerza. ¿Qué pasó? Descubrió el problema y dejó que el Espíritu Santo lo sane. Porque el verdadero problema no es tenerlo, el verdadero problema es no sacárselo de encima. Y van pasando los años y se nos va yendo la vida. Y nos volvemos viejos y no superamos nuestros problemas. Porque no le dimos lugar al Espíritu Santo que nos diga cuál es el verdadero problema. Y si nos lo dijo, no le dimos lugar para que nos cambie. No, la culpa la tienen los demás. Entonces Dios tendrá que perdonar a los demás. Pero cuando, redarguido por el Espíritu Santo, nosotros entendemos nuestra parte, yo voy a decirte, como quien lo ha experimentado tantas veces, su gracia nos envuelve, nos liberta del problema. ¿Cuál es el problema? Si el remedio está todo. ¿Cuál es el problema? Si el que va a tratar con nosotros no es cruel, si el que va a tratar con nosotros no nos va a engañar ni nos va a defraudar. ¿Cuál es el problema entonces? Yo quiero animarte a que te saques todos los problemas de encima. Y quiero decirte esto, el Espíritu de Dios tiene el diagnóstico correcto y tiene el remedio total para todos nuestros problemas. Somos motivados a orar cuando el problema tiene que ver con otro. Vamos a orar, hermano, por una oración de guerra contra este diablo que se levanta. Entonces, bla, 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 le damos con todo al diablo. Hasta si no se va, lo dejamos sordo. Pero ¿cuánto nos cuesta decir, examíname, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno? ¿Sabéis en cuántos momentos el Espíritu Santo nos abre los ojos? Y no lo hace para condenarnos, no, de ninguna manera. Lo hace para entrenarnos para que no nos vuelva a ocurrir. De pronto el Espíritu Santo te dice, ¿te acordás ese día que estabas en el altar y te molestó que el que estaba al lado estaba orando fuerte y te pegaste media vuelta y te fuiste? Ese día yo quería darte una revelación y me dejaste esperando. No te lo va a decir para condenarte. Te lo va a decir para que midas tus reacciones. ¿Se entiende? ¿Qué tal cuando el Espíritu Santo te diga, ese día que pegaste el portazo y te fuiste diciendo lo que no debías, ese día te abrazaste a tu propia postergación? No estoy diciendo esto, hermano, como una posibilidad remota. Yo he contado esto muchas veces, de pronto voy a hacerlo breve por el hecho de que muchos hermanos ya lo saben, pero voy a hacerlo breve para el que nunca lo escuchó. Yo me convertí a los 16 años y me involucré de lleno en la vida de la iglesia. Me integré al coro, a conjuntos juveniles. Era el primero en llegar y era el último en irme. Una búsqueda, una apertura del Señor. A la única reunión que no iba era a la reunión de mujeres, pero después hasta la reunión de varones, a todas. Domingo a la mañana iba a la escuela bíblica que comenzaba muy temprano y muchas veces no regresaba a mi casa, me quedaba orando y ayunando solo en el templo. Pero algunos hermanos que los considerábamos maduros, porque eran las personas que evidentemente había dones del Espíritu en ellos, carnalmente comenzaron a comportarse en forma inmadura y me dio tanto dolor. ¿Sabe qué querían hacer ellos? Querían echarlo al misionero que pastoreaba la iglesia. Mire, 40 y tantos años atrás. Ivana y Norma conocieron a ese misionero aquí, ¿verdad? A Gary y a Ginny, gente dulce, sincera, honesta.
pero estos marplatenses inmaduros, y discutimos a veces los jóvenes con los mayores. Y un día, en un arrebato juvenil, yo dije, si tener dones es eso, yo no quiero los dones. Una actitud inmadura que no debía haberlo hecho nunca, porque no eran los dones del Espíritu los que provocaban la inmadurez de esa gente. Era su propia inmadurez. ¿Y cuántas veces el Espíritu Santo me confrontó a esa verdad? Y me vivo arrepintiendo siempre. Yo no debía haber dicho eso que dije. Yo no debía haberme cerrado a la operación del Espíritu Santo por esos inmaduros. Entonces, cuando le dejas al Espíritu de Dios que haga el diagnóstico, ¿te animás? Él conoce tu historia no solo del día que naciste, conoce tu historia antes que fueras concebido. Conoce tu historia. Pero quiero que tengas confianza. Nunca te va a condenar. Te va a señalar el camino para ser libre. Y en muchas ocasiones tendrás que arrepentirte genuinamente. En otras ya te arrepentiste, pero tendrás que animarte, juntar el coraje e ir y pedir perdón. En otras cosas, renunciar a actitudes. ¿Cuántos cambios? Pero quiero decirte que en todos los cambios que sean necesarios, el Espíritu Santo estará contigo. ¿Me comprendes? ¿Cuál es el problema? Si fue provisto todo para que fuéramos salvos, si fue provisto todo para que fuéramos transformados, si fue provisto todo para que viviéramos llenos del fuego del Señor, ¿cuál es el problema? El problema es que no queremos cambiar. Siempre la culpa la tiene otro. Cuando la promesa de la palabra es que vamos de gloria en gloria, no es que pasan los años y la vejez me quita la frescura espiritual. Cuanto más tiempo pasa, más glorioso es caminar con Cristo. Más glorioso. Ayer volvía de Cañada de Gómez casi riéndome porque en una reunión de pastores había unos cuantos pastores más jóvenes y entonces, bueno, yo estaba entre los más mayores, imagínense, y uno de ellos dijo, con la edad que tiene todavía se lo ve saludable. Se me envejece el cuerpo, pero nunca el espíritu. Y Pablo dice, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. A veces el cuerpo me hace acordar que cumplí años. Pero mi espíritu está encendido cada día. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que se nos apague el espíritu. El problema está ahí. Pero el Espíritu Santo es especialista para romper nuestros yugos, nuestras ataduras, librarnos de esas palabras torpes que alguna vez dijimos. Yo escuché a mi padre, hasta conmovido en lágrimas. Mi viejo era un tipo robusto, muy sólido, un hombre de gran corazón. Pero él se acordaba que cuando mis hermanos mayores venían al altar del Señor en una iglesia pentecostal, toda nuestra familia pertenecía a un tipo de congregación más apagada, más silenciosa y en aquellos tiempos muy prejuiciosa. Muchísimo prejuicio. Eran hermanos en la fe, eran cristianos, pero no nos querían reconocer como sus hermanos. Hoy, dele gracias a Dios, por eso insisto y digo, nos tocó vivir el tiempo más glorioso de la iglesia del Señor sobre la tierra, el tiempo más maravilloso. Los hermanos que tienen más de 30, 40 o 50 años en la fe saben muy bien lo que estoy diciendo. Aquellos grupos a los que pertenecimos con mi familia,
a los hermanos pentecostales les llamaban los pestecostales. Y mis hermanos iban a la iglesia de los pestecostales, 2 pibes jovencitos, a buscar al Señor en el altar de esa iglesia. Y llegó mi papá y se los llevó. Y esas cosas que uno dice, ¿por qué me tengo que acordar si hay tantas otras cosas? Pero yo lo recuerdo como si fuera el día de hoy, cuando mi papá le dijo a mi mamá, los saqué como chicharra de un ala. Fue y se los llevó como chicharra de un ala. Y yo lo sentí llorar muchas veces arrepentido. No debía haber hecho eso, porque con los años, toda la familia llegamos a ese mismo altar, fuimos llenos del Espíritu Santo, se nos abrió el entendimiento y cuando Dios te llena de su Espíritu te das cuenta cuántas metidas de pata que uno hace por torpe. Y mi papá le pedía perdón al Señor por tanta torpeza, le pedía perdón. Por eso, cuando mis viejos se enteraron de mi conversión, se alegraron mucho, pero cuando se enteraron de la convicción que Dios estaba poniendo en mí, con ese llamado al ministerio, ellos dieron todo lo que tenían. Dentro de la escasez, de la necesidad, de la pobreza que había en casa, me apoyaron incondicionalmente, porque ahora tenían mayor luz en el Señor. ¿Sabe cuántas metidas de pata hacemos por estar ciegos, por no tener luz? Déjeme darle este consejo, no de paso, sino muy, muy, muy necesario. Cuando hay algo que usted no comprende, tenga por favor la bondad de no hablar del tema. Cuando hay cosas que uno no entiende, se pone a hablar lo que no debe. Y entonces, yo recuerdo de chiquito en casa, en esa etapa que sucedió eso con mis hermanos, cómo se hacía burla de los creyentes que hablaban en lengua en la iglesia. Y entonces fui entendiendo esto, cuando uno no entiende algo es mejor que no lo hable, porque podría ser que esté hablando desde la ignorancia. Y aunque lo hagamos en ignorancia, va a ofender al Espíritu Santo. Me pregunto yo, ¿con cuántas cosas en la vida lo ofendí? ¿Con cuántas cosas? Y Él en su misericordia, en su bondad, me abre los ojos, me da entendimiento y sana mi corazón de esa carga, me libra de la culpa. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros hacemos el diagnóstico y nosotros decidimos el remedio y nosotros actuamos conforme al remedio que nos parece y no es el más apropiado. Pero el Espíritu Santo, Él no solamente nos ayuda a encontrar el verdadero problema, sino el verdadero remedio. Así que debemos buscar la ayuda, el consejo, con toda la confianza, con toda la confianza. Job es uno de los que experimentó eso. Job discutía con sus amigos, se ve que eran bastante filósofos. No sé de pronto si filósofos o filosos, pero hablaban y razonaban y discutían entre ellos. Y cuando Job llega a abrir sus ojos y a entender del Señor, dice, ahora conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Y dice esto, hablaba lo que no entendía. Uy, si uno tiene que llegar a decirlo, he hablado lo que no entendía. Qué larga sería la lista de cuántas cosas hemos hablado y no entendíamos. Porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mi hermano, ¿sabe cuál es el problema? Ya lo descubrió, ¿verdad? Pero ¿sabe cuál es la solución? Espero que hayas descubierto la solución. Sé franco con el Espíritu Santo. Sé transparente. Sé transparente. En una oración personal, a solas, o quizás en el altar, decirle al Señor, no tengo problemas si tú me ayudas, porque el verdadero problema que tengo es el mal que está plantado adentro mío y no quiere salir. Líbrame del mal, líbrame del mal. Hermanos, Dios lo hizo con Job, Dios lo hizo con Jabes. Jabes quedó
como un ejemplo en la historia, sobresale en la historia, más ilustre que sus hermanos. ¿Qué hizo Jabes? Él dijo, Señor, líbrame de este drama que tengo por dentro. Y Dios lo hizo. Mire, los siglos que pasaron y la vida de Jabes sigue siendo una inspiración para nosotros. Dios no nos llamó a una vida de postergación, sino una vida de gloria en gloria. Y creo que es la mejor manera de evaluar nuestra vida. ¿Voy de gloria en gloria o de decadencia en decadencia? ¿Mi pasión por el Señor crece o se apaga? Porque, ojo, este es uno de los paralelos contemporáneos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, la frialdad en el corazón de muchos creyentes me habla de que estamos a las puertas del tiempo final, ese tiempo que está prometida la mayor dimensión de la gloria del Señor, el tiempo en el que estamos viviendo. Pero que no estés entre los que se apagan, que estés entre los que se enamoran cada vez más. No estés entre los que se pierden, estés entre los que se llenan de sus fuerzas. No estés entre los que el diablo lo tiene ahí acogotado bajo los pies, sino de esos que tienen la autoridad en el nombre del Señor y resisten las obras del diablo. Que estés entre los que triunfan, que estés entre los que estás iluminado, que estés entre los que tienen los ojos abiertos, que estés entre los que comprenden que está viviendo el tiempo más maravilloso de gloria y tus ojos se van abriendo. Este es mi ruego cada día. Señor, abre mis ojos, abre mis ojos, abre mis ojos. Porque estoy ante el que está presente. El Señor está presente. Oh, gloria a Dios. Vamos a estar en pie, amados. Y alza tus manos al cielo. Divino Espíritu de Dios. Nuestro verdadero problema es nuestra carne. Nuestra mente cerrada. Nuestros ojos que están ciegos, nuestros oídos que no te oyen. Ayúdame, Espíritu de Dios, ayúdame.